Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos y muchísimas gracias a En la Jugada con JJ y aquí estamos a través de Soy de Buenaventura y obviamente también de JJ en la Jugada. Dios es maravilloso, Dios es muy bueno. Y como me lo dijo mi invitado hace unos minutos, extra cámara, extra micrófono, como lo queramos llamar, cuando uno trabaja de forma honrada, las cosas llegan. Y va acompañado, digámoslo entre comillas, la suerte, pero más que la suerte son las bendiciones, pero sobre todo con ese amor y con ese ímpetu que uno le pone a las cosas. Y es lo que siempre debemos de hacer las cosas con amor, con pasión, que lo disfrutemos siempre, porque eso hay que hacer. Agradecemos al Dios Todopoderoso, primero, porque Él nos ayuda y nos da la fuerza para seguir viviendo y más en esa situación, porque el vivir hoy en día es un milagro de Dios, es un milagro y una bendición. Saludamos a Jacén Romaña, abogado, ya saben, al 321-788-0652, Orto Pacífico, diagonal a la terminal, diseños de sonrisa con el doctor Ever Javier Collantes, Orto Pacífico, creamos la más linda sonrisa. Y Siste Copy, llamar al 320-759-1594 cuando necesite una fotocopiadora o una impresora. El invitado de hoy es un invitado de lujo, pero más que ser un invitado de lujo, es una excelente persona y se conoce como con dos palabras, señor y caballero. Profesor Sánchez Escobar, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas para usted. Muy buenas tardes, John Jairo, JJ, un placer saludarlo, agradecerle por la invitación y feliz de estar acá en tu programa y poder compartir con toda esa gente maravillosa de Buenaventura. Sabe que desde el primer momento que me invitó le dije que sí y aquí cumpliéndole para compartir un rato con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Conoce el puerto, profe? Sí, fui hace muchos años, estuve en Buenaventura cuando era jugador de América de Cali, ya hace unos añitos, años 87, 88, que nuestro entrenador era el médico Gabriel Ochoa Uribe. En un fin de semana que nos dio libre, me fui a Buenaventura y pasé ese fin de semana allá. Muy lindo, una región muy linda. ¿Qué año más o menos estamos hablando? ¿La recuerda muy bien? Año 87, 88. 87, 88, tenía yo aproximadamente 8 años. Y si es tan fuerte, tan duro haber trabajado con el doctor Gabriel Ochoa Uribe o fue algo delicioso. No, yo creo que aprendimos mucho del médico porque en ese momento yo creo que fue el entrenador o sigue siendo el entrenador más ganador del fútbol colombiano, con 8 títulos, si no estoy mal. Solamente le faltó ganar una Copa Libertadores de América. Usted sabe que la América en 3 oportunidades tuvo esa posibilidad. Desafortunadamente se perdieron las 3 finales, pero llegamos a esa instancia y me tocó jugar una final de esas. En ese año 87 estuve con ese América cuando perdimos esa final con Peñarol en el último segundo del partido. Y ya después el trabajo con el médico duro era exigente en la preparación física, en la exigencia táctica, en la disciplina, en el rigor. Pero hoy en día muchos de los que trabajamos con el médico Ochoa somos entrenadores. Ricardo Gareca, Sergio El Bocha Santín, asistente técnico de él en la selección peruana, Julio César Uribe, técnico de selección peruana en algún momento y dirigió algunos equipos en Perú, Víctor Luna, campeón con el Medellín, Hernán Darío Herrera, campeón con el Real Cartagena, Santiago Escobar, que ya lleva también unos años dirigiendo, Sergio El Checho Angulo, hoy trabaja en las divisiones menores del Deportivo Cali, Alex Escobar, quien compartió con nosotros y también hoy es técnico, creo que hoy trabaja en la primera vez del fútbol colombiano. Entonces, Gonzalo Soto, caleño, que trabajó en el fútbol de Panamá, y seguramente se me olvida algún otro, pero mira la cantidad de entrenadores que hoy se han dedicado a esa profesión y que trabajamos con el médico Ochoa. Entonces,
Lo único que tenemos hacia él es gratitud. Y uno se coloca a ver, profe, esos nombres que usted acaba pues, de mencionar, uno ve y terminaron también siendo grandes personas. Sí, yo creo que es lo más importante. Aparte, el médico en la parte personal era una persona generosa, solidaria, un hombre respetuoso, con muchos valores. Y yo creo que el médico infundía mucho respeto, pero a la vez basaba todo su trabajo desde los valores, desde ese respeto, desde el ser humano, desde el trabajar honestamente. Y bueno, yo creo que todos los que hoy trabajamos en el fútbol tenemos una obligación también con la sociedad, con los jóvenes que dirigimos, de tener un comportamiento ejemplar, y eso lo tuvimos al lado del médico. Bueno, profe, por aquí, porque también le vamos a dar espacio a la gente, los que quieran preguntar o algún comentario. Por aquí lo están saludando por las redes sociales. Roberto Carlos Campas Taborda. Profe, le saluda a la familia Campas. Un abrazo. Yo creo que ese apoyo, ese apellido le trae cosas bonitas. Campas. Campas, la familia, un saludo para la familia Campas, para Roberto que está escribiendo. Y sí, hubo dos grandes futbolistas con ese apellido Campas, Teófilo Campas, un defensor central, y Víctor Campas. Creo que ambos jugaron en Atlético Nacional, y si la memoria no me falla, alguno de ellos jugó en Independiente de Santa Fe, y Víctor era un jugador extraordinario, con una gambeta y una técnica grandísima. Entonces, le mando un saludo muy especial, y gracias por comunicarse. Profe, el mejor jugador de Buenaventura que usted haya visto en su vida, que sea de Buenaventura. Yo creo que Freddy, sin lugar a duda, ¿no? Freddy Rincón. Freddy, sí, no, sí. ¿Ah? Ajá. No, continúe, profe. De Buenaventura, Freddy nació en Buenaventura. Sí, señor. Y es un jugador que yo admiro mucho y respeto, porque en esa posición pocos en el fútbol colombiano. Hoy, en la época de hoy, Freddy estaría jugando en cualquier equipo del mundo. Lo que pasa es que cuando llegó al Real Madrid no le dieron mucha oportunidad, pero indudablemente que Freddy es un orgullo de esa zona del Pacífico colombiano. Bueno, ya que usted tocó el tema del Real Madrid, lo mencionó, lo trajo a colación, aunque con eso iba a tocar más adelante, pero igual aprovecho. Y también para que hagamos un paréntesis allí. Usted como técnico, desde la distancia, ¿qué podría decir acerca de lo que le está pasando hoy a James Rodríguez, profe? Desde la distancia. Es difícil a la distancia, porque definitivamente en la convivencia del día a día es cuando nosotros los entrenadores tomamos las decisiones, cuando nosotros los entrenadores nos damos cuenta de qué nos puede aportar un jugador y qué limitantes pueda tener. Entonces, yo creo que esa respuesta la tiene Zidane. A mí me parece que James es de esos jugadores que necesita mucho afecto, mucha confianza, y darle la seguridad, porque tiene grandísimas condiciones. No sé si en el esquema que juega Zidane no lo puede acomodar o qué, pero indudablemente que tiene que pasar por algún aspecto de entrenamiento, por algún aspecto en la parte táctica, por algún aspecto en la parte mental. Yo creo que el que mejor lo ha protegido a él ha sido Falcioni cuando estuvo en Banfield de Argentina, y José Peckerman con nuestra selección Colombia, porque lo hacía sentir importante, porque lo hacía sentir útil dentro de la selección, y siempre que llegó a la selección, James rindió acá. Hoy en Real Madrid él es uno más, en la selección era diferente, era un referente. En el Real Madrid hoy James no tiene la importancia que tiene nuestra selección. Entonces yo creo que algo debe estar pasando en el día a día con Zidane, y ha faltado de pronto sinceridad en el entrenador, porque creo que si no lo va a utilizar, le deberían haber dado un espacio para que él buscara otro club y pueda mostrar todas sus condiciones,
pero siempre habla de que es importante, de que es útil, que lo quiere tener, pero juega poco. Entonces ahí es donde puede existir una contradicción. Esas son las dos lecturas que yo le doy a la situación de James. El futbolista colombiano es bastante especial, hay que chocholearlo, hay que mimarlo mucho. Yo creo que el futbolista ha evolucionado, ¿ya? Hoy en día estamos al frente de jóvenes que nacieron en otra generación diferente a la de nosotros. Y hay técnicos muy exigentes que fundamentan su trabajo desde la disciplina, desde el orden, desde el profesionalismo, desde la intensidad en el entrenamiento, desde el rigor. Y hay otros técnicos que tocan esa tecla humana, que se meten en la cabeza, en el cerebro del jugador y le llegan al corazón. Entonces, hoy nosotros debemos tener mucho sentido común, no traicionar los principios del entrenador, y a mí me parece que desde lo humano hay que llegarle mucho al deportista, no solamente al deportista, a cualquier ser humano que nosotros estemos dirigiendo. Si lo tratamos bien, vamos a tener una mejor respuesta. Yo creo que el maltrato conlleva a que siempre haya un resentimiento por parte de los jugadores, y entonces a mí me parece que en la medida que cada uno maneje su forma de ser en los grupos, pero hay jugadores que necesitan de afecto, hay jugadores que necesitan de una palabra, hay jugadores que necesitan de diálogo, de comunicación, y yo creo que James es uno de ellos. Y ese estilo me imagino que usted lo adopta, y hasta el momento, al menos por los resultados que uno ve, le ha dado mucho resultado, le ha dado mucho resultado para continuar adelante. Sigue afianzándose, sigue estando con ese caminar de ser un caballero con los deportistas, de ser un técnico más de diálogo y de pronto no llevar a un grito o a una forma muy fuerte con los jugadores. Con los años uno va tratando de diferente. Recién empezaba, de pronto aparece la voz del entrenador, aparece el grito, aparece el rigor, pero a veces no es necesario en la medida que uno hable claro con el jugador. Soy más de orientar, de dar conceptos, de tratar de enseñar, de orientar a mis jugadores y que ellos tomen decisiones. Y eso creo que me ha dado resultado en los 4 países donde he dirigido, en una carrera donde ya llevo 22 años como entrenador, donde la vida me ha bendecido y he tenido un trabajo continuo. Entonces, yo creo que he encontrado buenos grupos, buena receptividad por parte de los jugadores, y yo creo que lo mejor es la disciplina, es la exigencia, pero si eso está complementado con un buen trato al ser humano, donde uno como entrenador se interese por la familia del futbolista, por saber cómo vive, por saber que tiene dificultades, por saber que tiene problemas, por enterarse cómo fue su día anterior en la casa, cómo es su tema alimenticio, cómo es su entorno familiar, pues yo creo que el jugador valora mucho eso también. Igual su camino, su trasegar arrancó en el año 98 con el equipo Río Negro, ¿no? Ahí comenzó a escribir usted esa historia como técnico, profe. Sí, John Jairo, empezamos en el año 98. Yo me había retirado de futbolista en el 94. Durante esos 4 años me puse a estudiar, a mirar trabajos de entrenadores. Fundé una academia de fútbol con el nombre mío y el de JJ Galeano, y fue una experiencia muy linda haber trabajado con jóvenes, con niños desde los 5 años hasta los 16, y después de 5 años de trabajo en la escuela recibí un ofrecimiento del Deportivo Río Negro. Allá trabajé 1 año y medio como técnico principal, hicimos una gran campaña, estuvimos muy cerca de ascender al Río Negro de ese año, y en el año 99 ya el profesor Luis Fernando Suárez me invita a ser asistente técnico de él en Atlético Nacional, y de ahí en adelante pues ya quedé vinculado al fútbol de primera.
porque había estado en el fútbol de la B 1 año y medio y el resto de los años ya han sido en la primera división hasta el día de hoy. Es una excelente escuela estar en la primera B. Extraordinaria. Y antes de haber estado en la primera vez, lo que aprendí trabajando con los niños, porque uno aprende demasiado de los niños. Uno cree que uno es el que está enviando mensajes, enseñanzas, y uno está recibiendo mucho aprendizaje de ellos por las preguntas que te hacen, por el cuestionamiento, porque son muy inteligentes, son sagaces, son curiosos, y pararse al frente de ellos, a empezar uno a expresarse ante un grupo y tener un vocabulario para que los niños se entiendan, una época fantástica. Y luego, después, estar en la primera del fútbol colombiano, viajes de 10, 12, 14, 16 horas por tierra, ir a Cartagena a jugar, a Montería, a Caucasia, a todas las regiones del país por tierra, más las enseñanzas, jugar en todo tipo de canchas donde se juega el fútbol de la B en Colombia. Creo que eso te ayuda a crecer y a haber reafirmado muchos conceptos que teníamos del fútbol de ese día cuando lo enseñábamos en esa primera experiencia. Ante la experiencia que usted tuvo de entrenar como niño, bajo todo ese recorrido que usted tuvo allí, desde esa categoría, ¿cree usted, profe, que muchas veces se adelantan los procesos con los pequeños, con los jóvenes? Muchas veces, algunas veces se adelantan las etapas de desarrollo de los niños, y es ahí cuando si no se tienen unas personas que sepan de fisiología, de pedagogía, de psicología, de psicomotricidad, de todo ese tipo de situaciones que hay que trabajar en esos jóvenes, porque están en proceso de maduración, en proceso de formación. Pues yo considero que es primordial el saber qué clase de profesional va a orientar a esos jóvenes. Entonces, me parece que no solamente es enseñarles a jugar fútbol, hay unos patrones para correr, para marchar, para que ellos vayan ganando en la motricidad. Y creo que en esas etapas formativas se necesita de tener verdaderos especialistas en esa materia. Yo recuerdo que cuando trabajaba con los niños, 2 veces a la semana, yo llevaba a mi club a Emperatriz González, una atleta colombiana que había participado en Juegos Olímpicos y que me le daba clases de motricidad, les enseñaba a correr a los niños, cómo tenían que coordinar los brazos, las manos, los pies, cómo tenía que ser el apoyo, cómo tenía que ser la parte colateral, todo ese tipo de cosas que a veces enseñamos es a jugar fútbol, y la motricidad es muy importante en esas edades. Así es, toda esa parte es vital. Profe, metiéndonos un poco más a ese equipo que sin duda hace parte de su identidad, el conjunto del Atlético Nacional. ¿Cómo llega usted al equipo verde? ¿Cómo se le da esa gran posibilidad al profesor Sánchez Escobar? A ver, John Jairo, son muchas etapas de mi vida, las cuales pues yo le debo parte de mi vida futbolística a lo que ha sido Atlético Nacional en mi vida, porque a los 16 años me hicieron un contrato por 4 años. Yo jugaba en la selección Antioquia Juvenil, y el profesor Juan Osvaldo Subeldía fue la persona que recomendó a los directivos que a mí me contrataran cuando yo jugaba con la selección Antioquia el campeonato juvenil en Colombia, que lo patrocinaba una firma gaseosa importante, que no es de nuestro país, pero era un torneo muy, muy, muy importante, y ahí empecé a destacarme a nivel juvenil. De ahí yo paso al Atlético Nacional a los 16 años. Después debuto a los 18 años en el fútbol profesional. Juego en el año 80, desde el 80-81 estoy con el profesor Subeldía. En el 82 y 83 estoy con Darío López y Miguel Ángel El Zurdo López. Después en el 83 con Luis Cubillas.
en el 85 con Juan Martín Mojica y en el año 86 con Aníbal Ruiz. Ahí soy vendido al América de Cali y ya no regreso nunca más como jugador. Ya me fui a jugar al América, Millonarios, al Quindío, al Sporting de Barranquilla, al Pereira, y empecé a hacer carrera en otro lado. Y ya recién vuelvo al Atlético Nacional en el año 99 como asistente técnico. Quedamos campeones con el profesor Suárez, siendo campeón en mi primera vez que era asistente. Y como entrenador, llego en el 2005 y era asistente del profesor Peláez, años 2003, 2004 en Nacional, y en el 2005 soy técnico campeón. Salgo en el 2006 a mediados, trabajo año y medio, y en el 2011 me vuelven a llamar y volvemos a quedar campeones. Ya me retiro en el año 2012 y del 2012 a hoy, pues han llegado otros entrenadores también a hacer un gran trabajo en Atlético Nacional. Entonces, soy un bendecido, estoy en la historia de Atlético Nacional. Quedé campeón a los 17 años, estando en la nómina, campeona de Nacional como jugador, después como asistente técnico y 2 veces como entrenador. Y pasé por todas las etapas, jugador, asistente, entrenador. Entonces, ¿qué le puedo pedir yo más a la vida cuando un club de la importancia de Atlético Nacional te ha tenido en cuenta en todos esos cargos? Y soy un agradecido, así como soy agradecido de los otros clubes que me han dado la oportunidad de trabajar en Colombia, pero en Nacional esto tiene relación conmigo, con mi hermano que también jugó, fue el único equipo donde él jugó, entonces hay un amor especial hacia esta institución. ¿Y qué más recuerda, qué es lo que más recuerda de su hermano, profe? Que a propósito, de antemano, es una doble felicidad de la que hoy yo tengo en ese momento. Primero, porque no cabe duda que usted es un entrenador muy reconocido y triunfador. Y segundo, porque más allá de ese triunfo es una excelente persona. Y me encanta a mí establecer alguna relación con esa excelente persona. Y Andrés Escobar, aunque no tuve la oportunidad de conocerlo, pero uno veía que era un caballero. Con solo hecho no verlo jugar, daba cuenta que era un caballero. ¿Y qué es lo que más recuerda de ese caballero, del balón, de esa saga de Central Pro? Todo de Andrés, recuerdo todo porque es que fuimos una relación extraordinaria. A mi hermano yo lo amé y lo sigo amando y el amor que nos teníamos o que nos tenemos es muy grande. Entonces éramos amigos, me tocó la infancia de él, crecimos juntos, después como esa etapa de la pubertad, de la adolescencia, después unas carreras paralelas. Empiezo yo a jugar fútbol profesional primero y a los 3 años aparece él, donde se destaca mucho y fue un orgullo muy grande para toda nuestra familia. Entonces, de él lo que más recuerdo es su sencillez, su humildad, la alegría, el trato con la gente. Mi hermano era un hombre que no distinguía de clases sociales, era muy humilde, muy sencillo, jamás le negó un autógrafo a un niño, le gustaba compartir con la gente grande, con los abuelos, con los tíos, con los padres. Yo creo que Andrés era de todas las generaciones, un hombre muy genuino, un hombre transparente, honesto, católico y de muchos principios. Y yo creo que ese apelativo del caballero del fútbol creo que fue muy ajustado a lo que fue mi hermano como persona. Y ya en lo futbolístico, un central de mucha categoría, de mucha jerarquía, elegante para jugar, con un perfil zurdo extraordinario, con buena técnica, con grandes cambios de frente, sabía recuperar e ir al ataque, con buen fútbol aéreo, gran técnica y un defensor que jugaba con mucha inteligencia y que aparte de jugar al fútbol lo entendía muy bien. Entonces, yo creo que lo recuerdo por la parte humana y en la parte futbolística por la calidad de jugador que era. Bueno, yo en lo personal quisiera hacer más preguntas y las voy a hacer, pero también vamos a darle posibilidad a las personas que están escribiendo y merecen pues todo el respeto. Me preguntan por aquí que si tendría la posibilidad o si le ofrecen volver al Nacional, ¿lo haría? Pregunta Samir Viera, profe. A Samir, un saludo y buenas tardes.
Sí, claro que sí, porque yo creo que en la vida los momentos y el destino se encuentran y he tenido la posibilidad de regresar. Hace año y medio me invitaron antes de que llegara el profesor Osorio. Estuve conversando con el presidente nacional y hubo un acercamiento donde era un candidato importante para volver, pero yo tenía un compromiso acá de un contrato con la Universidad Católica. Entonces, no coincidían en ese momento los tiempos. Y como se lo dije al presidente nacional, el día que coincidan esos tiempos y yo esté sin trabajo y sin vinculación a algún club y el Nacional esté sin entrenador en ese momento, claro que sí, es un deseo en un futuro, pero en este momento hay un cuerpo técnico de mucha capacidad como el profesorio, su cuerpo técnico, entonces nunca me gusta hablar mucho sobre supuestos, pero sé que en un futuro, el día que regrese a nuestro país y si se da esa posibilidad, bienvenido sea. Pregunta Jorge Delgado. ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene el jugador del Pacífico? Bueno, yo creo que las fortalezas es un talento innato, es un talento natural. Eh, Creo que su fuerza, su velocidad, esa combinación que es la potencia, son jugadores muy potentes y jugadores que fácilmente, bien trabajado, son jugadores para que Colombia exporte mucho más jugadores de esa zona del Pacífico. En cuanto a las debilidades, podría ser el apoyo gubernamental. Creo que deberían trabajar más a nivel local a ese talento, donde le complementen sus capacidades innatas con el estudio y a la vez tengan escenarios donde ellos se puedan desarrollar mejor. Y cuando lleguen al fútbol profesional, que sea un producto bien terminado. Entonces, yo creo que desafortunadamente hoy no hay un equipo profesional, pero en la medida que los clubes privados y los entes gubernamentales a nivel de educación se preocupen por tener educadores que ayuden a formar, a transformar el pensamiento de los jóvenes, probablemente que no me queda duda de que hay mucho material para aportarle al fútbol colombiano, al fútbol internacional. Y el último aspecto, si lo podríamos llamar como debilidad, que se convenzan que hay un talento, pero que ese talento con disciplina puede salir adelante. Talento más disciplina, y eso necesita un acompañamiento de un grupo interdisciplinario de personas que se preocupe por la formación de esos jugadores del Pacífico, que muchas veces nacen por generaciones espontáneas y falta que la gente se preocupe más por ellos. ¿Usted ha dirigido jugadores de Buenaventura? ¿Le ha tocado? Que recuerde, no sé, Avilés Hurtado es de Cali o de Buenaventura. Avilurta no. ¿Usted dirigió a Roger, por ejemplo, a Cambindo? A Cambindo sí lo dirigí, sí, en Él es de Junior, Buenaventura. Sí, él sí, es de Buenaventura. ¿Cómo le fue con él, por ejemplo? extraordinario, un hombre, primero a nivel personal, 10 puntos, un hombre que hace grupo, líder, un hombre de familia, un hombre con muy buena energía y muy trabajador. Entonces, fue una linda experiencia haber trabajado con Roger, es uno de los que recuerdo. Trabajé con muchos jugadores del Valle, Héctor Hurtado, Avilés, Edixon Perea, que están pues ahí cerca de Cali, Buenaventura, un par de horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas y media. Pero de los que recuerdo, Roger, un hombre que en los grupos no sumaba, multiplicaba por su calidad personal, por su liderazgo y después en lo futbolístico, un hombre con muy buenas condiciones a nivel de defensor central. Pues no puedo dejar, ya que estamos hablando de los jugadores del Pacífico, no puedo dejar pasar para que usted, en medio de esa entrevista, porque también, más que una entrevista, profe,
tratamos de hacer un periodismo educativo y usando como herramienta el deporte. Yo soy un convencido que el deporte y la cultura es una herramienta perfecta para poder educar y llevar a los jóvenes. Y aprovechándole usted, que es todo un maestro, ¿qué me les diría usted? Hagamos de cuenta que usted tiene una cantidad de jóvenes al frente, de Buenaventura, del Pacífico. ¿Qué me les diría usted a ellos en este momento para que ellos puedan, primero, para que no se desmotiven en la búsqueda de su gran sueño? Y segundo, que deben de adquirir alguna responsabilidad y unos cumplimientos para poder llegar a lo que más quieren lograr, que es ser futbolista profesional. Sí, lo más lindo que puede tener una persona es la gratitud. Entonces, a los jóvenes que tengan gratitud por la familia, por sus padres, por Dios. Cuando uno cree en Dios, en su Dios, no hablando de religión específica, pero un Dios, y pensamos que tenemos una fuerza adicional que nos va a ayudar, que nos va a estimular, seguramente nuestro accionar va a ser mucho mejor en la vida. Entonces, para mí lo principal en cualquier proyecto de vida es tener la vinculación de Dios, después de la familia y después un gran ser humano. Vuelvo y lo repito, Dios, familia, un buen ser humano. Y ese ser humano, ser buen hijo, ser buen compañero, ser buen amigo, ser buen estudiante, dejarse orientar y respetar mucho a la autoridad, porque hoy los jóvenes no respetan mucho la autoridad, llámese padre, madre, tíos, abuelos, profesores, educadores, entrenadores, y yo creo que todo empieza desde el respeto. Entonces, en la medida que ellos se formen con valores y entiendan que eso se necesita para triunfar, el sueño de esos jóvenes va a llegar donde ellos quieran, porque la mente no tiene límites. Entonces, lo que se propongan lo van a lograr en la medida que lo hagan con responsabilidad, con honestidad y con mucho amor y pasión. Simplemente les diría eso. Y cuando estén en un entrenamiento, en una cancha, practicando el fútbol, que entreguen el 100% y un poquito más, porque jugar al fútbol es de las cosas más hermosas que hay. Yo estoy desde muy pequeño vinculado a esta actividad como jugador, como entrenador, como asistente técnico, como hincha, como todo. Y hoy tengo la misma pasión de cuando empecé a jugar fútbol profesional a los 16 años, cuando a esa edad ya estaba entrenando con jugadores grandes. Entonces, en la medida que uno se comporte bien, cuando llega al colegio, en la casa, en un grupo de fútbol, te van a mirar con otros ojos, te van a respetar más. Entonces, la disciplina es fundamental. La disciplina más sacrificio, ¿ya? El talento más sacrificio. El talento más disciplina. Con talento solamente no alcanza. Tenemos que ser cracks en la vida y después cracks como futbolista. Si llegan a ser jugadores profesionales, excelente, pero el que no llegue a ser jugador profesional y entrenó muchos años y se formó en una escuela, en un club, en unas divisiones menores de un equipo y no tuvo la fortuna de ser jugador profesional, pero se educó en valores, es un ganador de la vida. No solamente gana el que levanta un trofeo, no solamente le podemos decir ganador al que se cuelga una medalla, le podemos decir ganador a esa persona que transita un camino que es el camino del bien, el camino de la transparencia, de la honestidad, de no hacerle daño a nadie. Eso le diría a mis jóvenes. Profe, cuando comienza una sección de entrenamiento, ustedes de por sí, los entrenadores, y obviamente con todo su grupo, hacen una charla. ¿Qué fue lo último que dijo en una charla, pero en un campo? Sabemos que ahorita se viene trabajando a través de la parte virtual, pero no contemos esa parte, sino cuando estaba en el campo. ¿Qué fue lo último que usted le dijo a sus dirigidos antes de comenzar una práctica? Y lo otro, ¿cómo es una sección de entrenamiento con usted? Bien sea lunes, martes o miércoles también, para que la escuchemos de alguien tan lleno de sabiduría en medio de esa profesión como entrenador.
Bueno, nosotros veníamos trabajando por una plataforma. Durante 2 meses y medio hicimos los entrenamientos con el grupo en la parte física, en la parte psicológica, en la parte nutricional, en la parte de motivación, en charlas de motivación y charlas psicológicas por el momento que estábamos viviendo. Y en el primer día de entrenamiento, la semana pasada que empezamos con los muchachos, les hablé de que éramos privilegiados, que éramos personas que podíamos tener trabajo en este momento, que estábamos en una cancha de fútbol haciendo lo que más nos gustaba, ellos jugar, yo dirigir, y que teníamos que empezar dándole gracias a Dios por permitirnos desarrollar nuestra actividad profesional. Que valoren lo que tienen, y lo que tienen no me refiero a las cosas materiales, me refiero a su familia, me refiero a las personas cercanas que ellos tienen alrededor, que valoren el trabajo, es una bendición. Entonces, antes de empezar una práctica de fútbol, hablamos mucho de temas inherentes a lo que vive la sociedad en el día a día, hoy de la pandemia, hoy del valorar, hoy de que tenemos que cambiar muchas actitudes de vida, tenemos que ser más generosos, tenemos que pensar más en función del otro, tenemos que trabajar más en equipo, tenemos que ser más solidarios, tenemos que dejar los egos, tenemos que ordenar el valor de prioridades en nuestras vidas. Entonces, de eso les hablé en una cancha de fútbol antes de empezar el entrenamiento. Y después les dije que miraran fútbol internacional, que tienen que mirar nuevamente el torneo ecuatoriano en este caso, saber qué tipo de rivales vamos a enfrentar en el próximo partido, cuando empiece el torneo nuevamente, cuál es la característica del rival, que se enteren más de la profesión, que todo el mundo hoy se actualiza, lee, estudia, y que ellos como jugadores de fútbol tienen que mirar, el que juega de centro atacante debe mirar partidos internacionales y mirar los mejores 2 o 3 centros delanteros del mundo. El que juega como número 10 o como extremo, mirar el mejor número 10 o los mejores extremos. Y así sucesivamente en cada una de las posiciones. Entonces les hablamos de vida, les hablamos de cosas inherentes a la parte personal, después lo metemos en el trabajo de fútbol, y ya cuando vamos a desarrollar una semana de trabajo, nosotros basamos nuestra metodología en un componente táctico, donde la base física en la fuerza que trabajamos es una fuerza funcional, una fuerza a través del movimiento, donde no trabajamos grandes volúmenes, grandes pesos, donde nuestro equipo, más que darle vueltas a una cancha y correr, o correr en la playa, o correr en un plano inclinado, todos los días está presente el balón en los entrenamientos. Por ejemplo, si jugamos un domingo, empezamos a recuperar bien para el próximo partido que vamos a jugar. Entonces, una semana de trabajo es, por decir, juego un domingo, es la carga más alta de la semana. Inmediatamente se les da un refrigerio en el camerino a los futbolistas para que empiecen a recuperar todo lo que perdieron. Van a sus casas, tienen que cenar bien, descansar 8 o 10 horas, dormir bien. Ahí ya le empezamos a ganar a la planificación del siguiente partido. Al otro día hacemos un trabajo de recuperación, y los que no jugaron hacen un trabajo diferenciado, trabajan con una carga mucho más alta. Entonces estamos hablando de ese día lunes, hay que ir a entrenar después de haber jugado. El día de descanso es el día martes, a las 48 horas del partido, dejar que haya una desintoxicación en sus músculos, y entonces el martes es un descanso para que ellos lo pasen con su familia, es un descanso en la parte mental. El día miércoles es la carga más alta de la semana, donde el componente táctico está en cada una de las ejercitaciones,
Comenzamos con un trabajo preventivo en el gimnasio, trabajo de prevención de lesiones, se trabaja la zona media, ya las abdominales en todas sus especificaciones. Después se trabaja mucho el core y los dos preparadores físicos trabajan la parte de la fuerza funcional. Le llamamos preparar el movimiento. Cada jugador llega al gimnasio y sabe si tiene que trabajar el tren inferior, el tren superior, la zona media. Ya ellos tienen unas cargas de trabajo especificadas de acuerdo al peso de cada jugador, de acuerdo a cómo estén sus medidas antropométricas, porque se les mide cómo están esas medidas antropométricas cada 15 días o cada mes. Después del gimnasio vamos a la cancha, se hace una activación siempre con balón, donde trabajamos los controles y pases a través de pases en diagonal, donde trabajamos la trayectoria del balón, donde trabajamos el ganar alturas, o sea, recibir siempre a espaldas de un compañero de una estaca. Trabajamos mucho lo que es controles orientados, perfilaciones, y ahí hacemos la activación en esa ejercitación de controles y pases. Después vamos a un juego de introducción, que puede ser un trabajo de 4 contra 1, de 4 contra 2, de 5 contra 5 más 3, de 7 contra 7 más 4, de 8 contra 8 más 2. Es un juego de introducción que llamamos nosotros, un juego de rondos con un objetivo específico. Después vamos a un espacio reducido, un juego situacional, un juego que tenga que ver con la distribución del equipo que vamos a enfrentar. Entonces hacemos un juego táctico situacional, donde si necesitamos atacar por las bandas, colocamos algunas restricciones, demarcamos algunos carriles en las bandas. Si necesitamos juego interno, demarcamos unos carriles internos para que jueguen los volantes internos. Muchas veces los laterales de nosotros no solamente juegan por la banda, sino por el carril interno. Entonces hacemos un par de juegos tácticos menores situacionales. Después terminamos con un juego de evaluación, un juego de 11 contra 11, donde trabajamos los inicios de juego desde nuestra portería, donde vinculamos al arquero y tenemos que llegar a la portería contraria de una manera elaborada o directa, o trabajamos la segunda pelota. Entonces en eso fundamentamos lo que es ese día miércoles. El jueves paramos el equipo que va a jugar el sábado o el domingo, colocamos un sparring y empezamos a trabajar en todas las zonas. Lógicamente, después de hacer la activación, el juego de rondo, el juego situacional, llegamos a ese trabajo táctico defensivo y ofensivo, 11 contra 11, donde trabajamos presión alta y un equipo a tratar de salir jugando y nosotros a recuperar en la mayor cantidad de tiempo posible. Después trabajamos el equipo en zona media, en 3/4 de cancha. Después lo tiramos a zona 1 y jugamos a tratar de llegar en 6 segundos a portería contraria. Entonces trabajamos en 3 sectores de la cancha. El día viernes hacemos una definición, triangulaciones por pared, hacemos trabajos por parejas, trabajo por tríos, trabajo por cuartetos, y eso hace parte de la activación del día viernes, con asistencias desde los costados, a media altura, a ras de piso o arriba. Terminamos con trabajo de ajustes tácticos, una pelota quieta a favor y en contra, sin oposición, y el día sábado trabajamos otra sesión de pelota quieta, ya 11 contra 11, donde cobramos tiros de esquina, cobros de costado, tiros libres, tiros frontales, y el balón o la acción no termina hasta que no salga del área, haya gol o no haya gol, y así vamos repitiendo el trabajo de la pelota quieta. A veces lo hacemos un día antes, a veces lo hacemos 48 horas antes del partido, pero en eso basamos prácticamente una semana de trabajo, donde ahí pueden notar que el componente táctico está siempre inherente a estos trabajos. Espero que hayan tomado apunte, ¿no? Aquí el profesor fue bastante amplio y explicándonos su sección de entrenamiento una semana. Saludamos a Sid Coping con Henry Noah.
fotocopiadoras, impresoras, allí en la esquina bajando de Pan de Bono, en la ciudad de Buenaventura. Pueden llamar al 2404-981. Además de eso, saludamos a Jacel Romaña, un buen abogado, excelente, joven además, al 321-788-0652. Y Orto Pacífico, diagonal a la terminal. Diseños de sonrisas con el doctor Ever Javier Collantes, Orto Pacífico. Creamos la más linda sonrisa. Bueno, pero usted entenderá que aquí tenemos mucho hincha del Nacional y me están bombardeando a preguntas con respecto pues al Nacional. Me preguntan por aquí que cuál es la mejor anécdota que usted recuerda con el equipo verde. Uy, son muchas. Yo creo que la felicidad de haber sido campeones en ese año 2005, en mi primera experiencia como técnico principal en Atlético Nacional. Yo creo que eso fue extraordinario, es un momento que a mí no se me va a olvidar y ese equipo de punta a punta fue campeón, quedamos campeones del torneo de verano en Santa Fe, Argentina, en Argentina. Después vinimos y ganamos el torneo de punta a punta con la mejor delantera y la mejor defensa. Y esos son momentos inolvidables. Y como anécdota, yo recuerdo que cuando salíamos del hotel de concentración al estadio, siempre nos íbamos por la misma ruta. Y recuerdo que íbamos a jugar esa final en el 2005 contra Equidad. Íbamos hacia el estadio y cuando estábamos llegando al estadio, íbamos por la Plaza de Toros, estaban haciendo unos trabajos en la calle, una obra civil, unos muchachos trabajadores estaban tapando unos huecos, estaban pavimentando y entonces habían unas vallas y el bus no podía pasar por ahí y se paró Chicho Serna y entonces le dijo al conductor, como sea, se tiene que meter por ahí porque esta ha sido toda la ruta todo el año y no podemos cambiar la cábala. Entonces yo no tenía cábalas y yo le dije a Chicho, Mauro, la verdad, quédese tranquilo, por aquí no vamos a poder pasar. Y entonces él se puso nervioso, se cogía la cabeza y dije, tranquilo, que yo confío mucho en ustedes y vamos a quedar campeones. Y al final el bus tuvo que retroceder y nos tuvimos que ir por otro lado para llegar al estadio y llegamos al estadio y la llegada al estadio fue un río humano, por lo menos 2-3 kilómetros, donde la gente nos acompañó en el recorrido hasta llegar al Atanasio. Al final le ganamos a Equidad la final ahí en Medellín y ahora que Ervin pregunta sobre, no, el anterior que escribió, no sé cómo es que se llama, estaba preguntando sobre esa anécdota y bueno, ahí les doy esta que me pareció muy, muy jocosa y lo que es el jugador de fútbol. Ellos tienen muchas cábalas. Está Henry Novoa, fue el que preguntó. Entonces el jugador de fútbol tiene muchas cábalas. Yo no soy de cábalas y soy de creer mucho en la capacidad de los jugadores y en lo que hacen en el día a día. Y afortunadamente ganamos. Si la hubiéramos perdido, hubieran dicho que era porque el bus se había metido por otro lado. Sí, así es. Pero venga, ¿y al final qué le dijo Chicho Serna? ¿Usted qué le dijo al Chicho? No, ya se tranquilizó, fue y se sentó allá atrás en el puesto donde siempre se iba en el bus, yo iba adelante. No, pero al final del partido, o sea, ya cuando consiguieron el título. No, ahí en esa emoción no nos acordamos de eso. Yo creo que después de los años me gustaría preguntarle a Chicho si recuerda esa anécdota. Sería bueno que le preguntara. Bueno, profe, ¿y el jugador que le haya dado más lidia, que de pronto haya tratado de sacarlo de sus cabales, de su caballerosidad, que acostumbra a ser usted? Yo creo que uno de los jugadores más difíciles es Edwin Cardona, porque estaba joven, un muchacho con muchas condiciones, con mucho talento, pero en ese momento el exceso de peso con que llegaba a un entrenamiento, la cantidad de situaciones que vivimos en el día a día con él en el entreno, yo creo que fue uno de los jugadores difíciles en cuanto a
a la relación, y yo creo que hoy ya él, me imagino que ha madurado bastante, pero fue uno de los jugadores que de pronto no tuvimos mucha empatía. Me preguntan por aquí cuál fue el título que usted más ha disfrutado. Disfruté mucho del título del 2005 y en el 2011 la celebración mía en el 2-0 de Nacional contra Santa Fe, cuando Carlos Díaz hace el segundo gol o Carlos Díaz, o sí, Oscar Echeverri, Carlos Díaz hace el segundo gol, faltaban ya pocos minutos y dije, ya esto es de nosotros, no nos lo quitan, y la celebración mía fue salir corriendo por toda la pista atlética del Atanasio como un loco, corrí por lo menos 40 metros, una celebración espectacular que hoy en día veo ese video, veo ese partido y fue una reacción espontánea del momento. Entonces, cómo vive y cómo siente uno el fútbol con tanto amor, con tanta pasión. Entonces, esas dos situaciones las recuerdo mucho. El título del 2005, por la calidad del equipo que teníamos, y la celebración del segundo gol contra Santa Fe en el título del 2011. Herby Jason Ruiz Rentería pregunta, ¿cuál es el mejor jugador colombiano en estos momentos a nivel nacional e internacional? Hoy en día. Sí, señor. Hoy en día, lo que pasa es que no están teniendo mucha continuidad. Yo hablaría de Duván. Duván, desafortunadamente, las lesiones lo han privado de ser hoy nuestro centro atacante titular. Tengo mucho respeto por Falcao, pero yo creo que lo que hizo Duván Zapata el año pasado me encantó. Juan Fernando Quintero, cuando está en una buena condición física, es otro jugador extraordinario. De los del fondo, lo que viene haciendo Davison Sánchez, James no viene jugando mucho, Falcao está hoy en una liga que no es la mejor. En Italia está David Ospina, ahora recién está volviendo a jugar, pero yo creo que te mencionaría a esos jugadores. Lo de Mateo Zuribe me gusta, lo de Luis Díaz me parece muy interesante, pero necesitamos que esos jugadores colombianos sean titulares en sus equipos. Lo de Barrios me encanta, como volante central me parece interesantísimo lo que está haciendo en su club en Rusia, continúa en Rusia, ¿cierto? Sí, señor. Barrios, y bueno, yo creo que vienen jóvenes, como este muchacho Luis Suárez, el colombiano, que está jugando en el fútbol español, lo de Carrascal, que es otra promesa que está jugando en River Plate, y esos son más o menos los que yo puedo mencionar en este momento. Lo de Santo Borré, me parece que tenemos, pero tienen que ser titulares permanentes. Lo que hizo James, lo que hizo Falcao hace 3, 4 años. Necesitamos tener más jugadores de ese nivel, pero que sean titulares en sus equipos. Jorge Fucio, ¿ha soñado con dirigir la selección Colombia sub-20 o de mayores? Sí, lógicamente que sería algo extraordinario. Yo creo mucho en los técnicos colombianos. Hoy yo creo que tenemos al profesor Reinaldo Rueda, al profesor Luis Fernando Suárez, el mismo profesor Juan Carlos Osorio. Hernán Darío Gómez nos ha dado cosas muy interesantes con lo que nos dio también Francisco Maturana. Viene una camada de muy buenos entrenadores, Alberto Gamero, Diego Corredor, el mismo Hernán Torres, este muchacho de Alianza Petrolera, de apellido Torres, César Torres. Veo que vienen buenos entrenadores y yo tengo el sueño de llegar a una selección de Sudamérica. El año pasado tuve un acercamiento con la selección de Venezuela cuando salió Rafael Dudamel. Hubo una posibilidad, pero decidí mantener mi contrato acá en la Universidad Católica y esperemos que algún día pueda llegar una oportunidad de dirigir la selección. ¿Qué nómina fue mejor, la del Atlético Nacional, 2007 o 2011?
Yo no estuve en 2007, estuvo el profesor Quintabani. Yo estuve en el 2005 y 2011. En cuanto a nómina, me parece que la del 2005 tenía nombres más estelares, más rimbombantes, pero en el 2011 tenía más obreros, más trabajadores de equipo, porque yo te hablo en el 2005, yo tenía, por ejemplo, a Aquivaldo Mosquera, tenía a Mauricio El Chicho Serna, José El Ringo Amaya, Hugo Morales, Héctor Hurtado, Víctor Aristizábal, Edixon Perea, Camilo Zúñiga, Jorge El Zurdo Rojas, jugador venezolano. Entonces mira que había una cantidad de nombres importantes. Y en el 2011 teníamos a Carlos Rentería como goleador, terminó jugando la final Robinson Muñoz, un lateral izquierdo, Juan Carlos Mosquera, Jair Rambal, Hugo Soto, Andrés Aldarriaga. O sea, de pronto, en cuanto a nombre, no eran tanto como los del 2005, pero también un grupo extraordinario, un grupo muy comprometido, un grupo de verdad con unas condiciones humanas extraordinarias. Entonces, ahí tuve un lapsus. En el 2011 estuvo de arquero Gastón Pesuti y en el 2005 Andrés Aldarriaga. Pero a los dos grupos pues guardo una eterna gratitud por lo que me aportaron como personas y lógicamente que sin ellos yo no hubiese sido campeón. Entonces uno le tiene que agradecer a esas personas que ayudaron para que uno hubiese conseguido un éxito tan importante como es el ser campeón en el fútbol colombiano. Profe, para que terminemos, vamos a terminar con unas preguntas bastante cortas, muy humanas. Disculpará si me le meto a la cocina, pero con mucho respeto. Para respuestas totalmente muy cortas, definiendo con una sola palabra, y habrán algunas que sean el sí y el no. ¿Listo, profe? Listo. Bueno, la familia. Todo. ¿Cree en la... Ay, se me olvidó la palabra. ¿Cree en la fidelidad? Sí. Andrés Escobar. El mejor ser humano que he conocido. ¿Qué lo hace llorar? Los niños, la inequidad, la situación difícil que viven muchas personas en nuestro país, la inequidad, la injusticia y el maltrato a los niños y a las mujeres. ¿Qué no perdonaría? La mentira. ¿Cómo se define usted? Como una persona que comete muchos errores, pero una persona que siempre busca el bien para los demás, que quiere lo mejor para los otros y que soy humano y que me equivoco mucho, pero que me equivoco sin mala intención. ¿Su género musical que más le gusta? El vallenato y la salsa. Colombia, ¿qué significa? Colombia, la tierra que amo, la tierra que extraño, la tierra que valoro, con todos nuestros defectos. Creo que tenemos más cosas positivas que negativas. Tenemos café, tenemos petróleo, tenemos dos mares, tenemos actores, tenemos actrices, tenemos cantantes, tenemos deporte, tenemos una raza extraordinaria, gente pujante que trabaja en todos los ámbitos, en la ciencia, en el arte, en la literatura, en la música, en el deporte, no solamente el fútbol, el ciclismo, boxeadores, esgrimistas, atletas. Hay gente con una riqueza de talento extraordinaria. Entonces, nos tenemos que quedar con eso, no con los defectos que muchas veces no nos dejan dar un paso adelante. Tenemos gente maravillosa y no cambio a Colombia por absolutamente nada.
La cancha. La cancha es parte de mi vida. 5 en punto. Mi pasión. Profe, muchas gracias. Saludamos a Jorge Fusi en la cancha Monumental, la cancha del 5. Que cuando usted venga, profe, la vamos a invitar a la cancha del 5, la cancha Monumental. Claro, algún día volveré a Buenaventura. Sí. Es más, tengo la familia de mi esposa, es de Cali. Mi esposa es caleña y ojalá poder volver a Buenaventura en algún momento de mi vida. Profe, terminemos una, que esa la tenía dentro al principio, pero se me escapó. ¿Por qué dejó usted de perderle amor a los campeonatos mundiales? Bueno, por la muerte de mi hermano, lógicamente, le perdí algo de pasión que sentía en ese momento que jugaba mi hermano y que veía la selección. Ya han pasado 26 años y veo los mundiales, pero el recuerdo de mi hermano está ahí presente. Entonces, perdió la vida prácticamente después de haber jugado 2 mundiales. Los pude ver, pude estar en el de Italia, pude estar en ese momento del gol de Rincón contra Alemania, en ese gran partido que en estos días vieron los colombianos. Después el Mundial de Estados Unidos, saber lo que es la tristeza de una persona que comete un autogol y que hacía tantas cosas buenas por nuestra selección. Entonces, en ese momento me dio duro y sentí mucha impotencia, pero hoy en día ya trato de ser mucho más equilibrado cuando vivo y miro los partidos del Mundial. Y última pregunta, profe, para dejarlo así descansar y antemano agradecerle. Dice John, ¿cuál jugador de los que ha dirigido confiaba en que le salvaba el partido en cualquier momento? Oye, es que dirigí jugadores extraordinarios, entonces te voy a mencionar varios. Giovanni Hernández, Víctor Aristizábal, Omar Pérez, Magnelli Torres, el mismo Carlito Rentería, Dorlan Pavón, el mismo Héctor Hurtado, o sea que una cantidad de jugadores, Juan Guillermo Cuadrado, que lo dirigía en Independiente Medellín, y la verdad que el mismo Jackson Martínez, tuve la posibilidad de dirigirlos a todos y sabía que cualquiera de ellos con su fantasía y genialidad me podían resolver un partido en cualquier momento. Hugo Morales, un gran talentoso, entonces de verdad que son jugadores que siempre los voy a tener presentes. Saludamos a Hernán Rayo, presidente del Comité de Fútbol, Jorge Delgado, cancha Monumental, la cancha del 5 que se está preparando para cuando esa pandemia termine. Profe, siempre acostumbro dar una conclusión de los invitados que tenemos en el día de hoy. Y lo que tenemos para decir es que gracias a Dios tuvimos a un gran hombre en el día de hoy. Más que un profesional, más que un técnico, un ser humano que a través de una pequeña o larga entrevista, dejando un poquito el balón a un lado, pero sí compartiendo más desde la parte humana y algunas anécdotas de las que vivió, hoy nos ayudó a enriquecernos un poco más. De los que la hayan visto en vivo o los que la miran después, ojalá que la puedan disfrutar. Y de antemano, profe, le agradezco muchísimo, también a Roger que me contactó con usted. Así como usted obviamente tiene sueños, así tenemos nosotros sueños y poder haber entrevistado, poder haber tenido un diálogo con usted, permítame decirle que es un escalón más para nuestra profesión, para ir creciendo, porque cada día estamos creciendo. Y de antemano le agradezco mucho por obsequiarme este tiempo, esta hora, que no sabe lo importante que es para mí y que soy un tipo soñador, ambicioso en el buen sentido de la palabra, pero también agradezco mucho. Usted comenzó diciéndole a los muchachos que hay que tener agradecimiento. Y de verdad le agradezco mucho por ese tiempo tan valioso como a mis demás invitados que sacan ese espacio para hablar y para poder llegar a la gente con un buen contenido, hablando de lo que les gusta. Profe, mil gracias, Dios le bendiga y creo que no me equivoqué y no me he equivocado del pensamiento que tengo de la familia Escobar, de lo que pienso de usted y de lo que sigo pensando y pensaré durante mucho tiempo mientras esté vivo de su hermano Andrés Escobar. Mil gracias.
No, a usted, el agradecido soy yo, John Jairo, de verdad que envíale un saludo muy especial a Roger Cambindo, un hombre de la tierra de ustedes, de ahí de Buenaventura, un hombre muy valioso porque a través del deporte se ha podido transformar también como una persona de bien para la sociedad en el trabajo que realiza, hoy trabajando en la ciudad de Ibagué, pero que entiendan ustedes que en la tierra donde usted vive hay gente demasiado valiosa, con mucho talento, que lo único que necesita es creer en ellos y que tengan el apoyo de los entes gubernamentales, porque es una zona muy importante para nuestro país. Hay una riqueza intelectual, hay una riqueza en la parte deportiva, en la parte de talento, que no la podemos desperdiciar, y yo creo que se tienen que involucrar mucho más con el país. Entonces, lo felicito por lo que usted hace, por la manera como se expresa, cómo comunica, cómo le llega a la gente. Seguramente te escucho mucha gente y lo que uno quiere siempre dejar es un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. En la medida que multipliquemos nuestros conocimientos con sinceridad, con transparencia y siendo honestos en la vida, yo creo que a todos nos va a ir bien. Y bueno, un abrazo y muchas gracias por haberme tenido acá, John Jairo. Gracias, profe. Bendiciones y cuídese, por favor, en Ecuador. Que le vaya muy bien con la Universidad Católica de Ecuador, en Quito. Y nada, y cuídese mucho ante esta pandemia. Esperemos de que todo pase para que veamos rodar la pelota de forma fluida, como queremos, con afición, porque el aficionado también hace parte de la esencia del fútbol. Así es, John Jairo. Estamos todavía aquí en la pandemia, saliendo. Ya nosotros empezamos a entrenar hace 8 o 10 días y lógicamente con los protocolos establecidos, tratando de cuidarnos mucho, pero esto no termina. Nos tenemos que cuidar mucho más, de tener mucha disciplina porque están aumentando también muchos los casos acá en Ecuador y precisamente acá en Quito, pero bueno, Dios nos tiene con salud y hoy yo creo que es lo más preciado que podemos tener, la salud, la familia y la compañía siempre de esa persona que está por encima de todos nosotros. Amén, profe. Muchísimas gracias. Ahí estaba Santiago Escobar, técnico de fútbol, técnico de la Universidad Católica de Ecuador. De antemano le agradecemos a él y al Dios Todopoderoso. También Soy de Buenaventura con Augusto Gallo, con quien estamos trabajando, pues uniditos como debe ser, estar siempre unidos para que las cosas sean mucho mejor y porque unido también es una clave para llegar mucho más rápido. Unidos llegamos mucho más rápido porque son más pies, son más manos, son más mentes que se pueden pensar, y trabajar unidos siempre va a ser importante y siempre va a ser interesante. Jorge Delgado, Jorge Fucio con la cancha monumental, Hacen Romaña, abogado, buen abogado, y obviamente también Orto Pacífico. De antemano, muchísimas gracias. Bendiciones, síganme por favor, denle me gusta, denle compartir, apóyame. De esa forma tú me apoyas y suscríbete también a nuestro canal de YouTube JJ en la Jugada, que hay mucho contenido en nuestro canal de YouTube. Sigue también a Soy de Buenaventura con Augusto Gallo, una fotografía enorme. Si usted necesita un cuadro con Augusto Gallo, y dale también me gusta a nuestra fanpage de JJ en la Jugada y nuestro Instagram. Síguenos también, que cada día tenemos más contenido. Henry Novoa, Consiste Copy. Y saludamos también a Focus en Fotografía. Un abrazo, Dios les bendiga. Duro con el programa y suave con la gente. Chao y permiso. Dios les bendiga. Quédate en casa.